Mis amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a un vídeo con el pastor Alfredo Gavarri. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a proseguir entonces en nuestro estudio de la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Efesios, capítulo primero. Vamos a ver algunos versículos más. Y centrándonos siempre, es decir, vamos a enfocarnos siempre, como estamos haciendo en las últimas semanas, en la vida cristiana. Amén. Nos interesa, como siempre digo, conocer mucho mejor, amén, cuáles son los planes de Dios en nuestras vidas para poder justamente desarrollar una vida cristiana más ordenada. Amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Bien, aquí estamos entonces con la palabra de Dios y proseguimos este estudio a partir del versículo 10. Bueno, leeremos el 9 para poder enlazarlo, evidentemente, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Gloria sea para Dios. Bien. La Biblia nos habla de esta dispensación. ¿Okay? Aquí no hablamos dispensacionalismo, pues no somos dispensacionalistas. Amén. Pero la Biblia nos habla de esta dispensación. ¿Ok? Es el momento, una dispensación significa un momento específico dentro del tiempo, es decir, que hay como un paréntesis hasta que ese evento debe ocurrir. Amén. Lo entendemos esto mejor desde que leemos los primeros versículos de este mismo capítulo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, como vengo repitiendo estas semanas, no ha comenzado con la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, y recién ya ahí ya somos salvos. La Biblia nos anuncia claramente en estos capítulos que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado todas las cosas necesarias para nuestra salvación. Amén. Entonces, la venida de Cristo, su muerte y resurrección, eran solamente algo que debía cumplirse en esa dispensación que debía ocurrir, es decir, que debía de tener cumplimiento, cosas que fueron preparadas ya de antemano. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de dispensación, nosotros, hablamos de las cosas que estaban ya reservadas desde antes de la fundación del mundo y que van teniendo cumplimiento. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a proseguir en el versículo 11 y nos dice así la palabra de Dios: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Si hay algo que se recalca en todo este capítulo es la voluntad de Dios, la voluntad divina. Y es justamente lo que todos nosotros como creyentes debemos siempre buscar. No hacer nuestra propia voluntad, sino cumplir siempre la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es lo que debe prevalecer siempre en la vida del creyente. Es lo que el creyente debe siempre respetar. La voluntad de Dios. Amén. En esta búsqueda de la voluntad de Dios, amén, es donde vamos a encontrar justamente toda nuestra felicidad. Amén. Muchos creyentes intentan buscar la felicidad en el cumplimiento de sus sueños personales y se engañan, porque
Lo que nos enseña la palabra de Dios es que cumpliendo la voluntad de Dios, nosotros somos verdaderamente felices. Amén. Con Dios todo lo tengo y no necesito nada más. Amén. Mi felicidad es Dios. Amén. Toda mi felicidad es Dios y no necesito absolutamente nada más. Amén. Por ello, cuando me esfuerzo en trabajar en todas las cosas de Dios, Dios en su misericordia también, por supuesto, se interesa en mis cosas. Amén. Gloria al Señor. Por ello debo siempre interesarme en todas las cosas que son voluntad de Dios. Amén. Proseguimos un poquito más adelante. En el versículo 12 nos dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Gloria al Señor. Cierto es que desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento es un poco reflejo de las cosas que tenían que suceder, las cosas a venir. ¿Ok? Y el pueblo de Israel, por supuesto, estaba esperando, ¿verdad?, ese cumplimiento de las cosas. Amén. Bien, con la venida de Cristo se cumple esa dispensación, se cumple esa promesa. Amén. Y, ¿verdad?, ahí el creyente se convierte en alabanza para Dios, alabanza para la gloria de Dios. Amén. Bien, la enseñanza que nos trae este versículo para nosotros personal es que también nosotros debemos esperar en Cristo. Amén. Debemos seguir esperando en Cristo. Claro, nuestra redención ya la tenemos, nuestra salvación ya la tenemos, pero debemos seguir esperando en Cristo muchas cosas. Amén. Hay cosas que deben ser cumplidas en nuestra vida, promesas que deben ser cumplidas en nuestra vida y que son exclusivamente para la gloria de Dios. Amén. Siempre debemos estar esperando todas estas cosas que nos vienen de Dios. Amén. Pasamos al versículo 13, donde nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. El versículo 14 prosigue, nos dice, habla del Espíritu Santo. Dice, ¿qué es? Habla del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, tenemos nuevamente esta coletilla que se repite aquí en el versículo 14 y que vemos también en el versículo 12. Con lo cual nos está diciendo Dios: no se olviden de que todo esto es para alabanza de mi gloria. Amén. Aquí quien es alabado y glorificado, quien es honrado es Dios mismo. Amén. Gloria al Señor. Por ello nos lo repite, amén, en varias ocasiones, en estos textos, para que no olvidemos que todas las cosas tienen que rendir gloria a Dios. Nunca nos olvidemos de ello. Amén. Ok. Nos está hablando aquí del sello del Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, hemos escuchado la palabra del Evangelio, la cual ha tocado nuestra vida. El Espíritu Santo ha operado en nosotros esta salvación. Hemos creído en Él. Amén. El Espíritu Santo ha cumplido todos esos designios en nuestras vidas para que nosotros pudiésemos creer en Él. El Espíritu Santo es quien ha desarrollado en nosotros la fe necesaria para creer. La fe no nace en el corazón del ser humano, sino que el Espíritu Santo provoca esa fe. Amén. Provoca esa fe. La gracia se hace presente, amén, en ese instante cuando el Espíritu
toca nuestras vidas. Amén. Esa gracia se hace presente, es lo que llamamos esa gracia irresistible, que es trabajo del Espíritu Santo. Amén. Nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa, por supuesto, viene de tiempos antiguos. Gloria al Señor. La promesa es de mucho antes y tiene cumplimiento en Cristo. Gloria a Dios. Quiero insistir en este versículo, sobre todo en este sello, que es, como dice el verso 14, arras de nuestra herencia. La palabra arras es una especie, vamos por así decir, es una imagen que nos está dando. He visto en algunas bodas que los esposos se pasan un puñado de monedas, ¿verdad? El esposo las pasa a las manos de la esposa a las manos del esposo. Eso es lo que son las arras, ¿ok? Es una especie de garantía, amén. Una especie como de depósito que garantice lo que viene detrás, amén. Es como una rúbrica, una firma, una rúbrica con la cual, ¿verdad?, estamos garantizando lo que vamos a hacer, amén. Así pues, el Espíritu Santo, amén, es también las arras de esta herencia, es decir, de la promesa que nos corresponde a nosotros que hemos creído, amén. Y lo que quiero recalcar también en estos versículos es que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. A veces me preguntan, evidentemente, pues, ese sello del Espíritu Santo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Okay? Bueno, el sello del Espíritu es una garantía particular, amén. Es una garantía divina de todo lo que Dios va a hacer por nosotros, de todo lo que Dios va a cumplir por nosotros, amén. Ese sello no tiene que ver nada con dones, ¿ok? No tenemos que asimilarlo con dones. En el mundo pentecostal yo sé que asimilan muchos predicadores el hablar en lenguas o cosas así con el estar sellado del Espíritu. De hecho, una de las doctrinas del movimiento pentecostal es que la garantía de que se tiene el bautismo del Espíritu Santo es la práctica de las lenguas. Bueno, en eso, por supuesto, nosotros divergimos muchísimo, evidentemente, pues creemos en la unicidad de Dios. Dios es uno, amén. Y cuando Dios habita el creyente, amén, lo habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dios no viene por trozos o por etapas o por hoy viene una parte y mañana viene otra parte. No, cuando Dios vive en el corazón del creyente, amén, vive la deidad entera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver nada con experiencias esotéricas, sino que el bautismo del Espíritu Santo, amén, tiene que ver con estar teñidos de la gracia divina. De ahí se toma esa significación. La palabra bautismo es estar literalmente teñidos de la gracia de Dios. Amén. Y por lo tanto estar cumpliendo con los requisitos del Evangelio. Eso es tener el verdadero bautismo del Espíritu Santo. No es ninguna experiencia esotérica, ¿ok? Sino que es un cambio que opera el Espíritu en el corazón del creyente, gloria al Señor,
en esa operación divina, ¿ok? En esa intervención divina, lo que ocurre es que el creyente recupera la identidad que tenía perdida, esa imagen perdida, ¿verdad? Porque el hombre era imagen de Dios. Amén. Y justamente el versículo 13 nos está diciendo que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, vuelvo a repetir, muchos hablan del Espíritu Santo, pero realmente conocen poco del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que toda la gloria sea para Dios. Seguimos con el versículo 15. Vamos avanzando. Amén. Nos dice, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando vuestros ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, nos paramos aquí. La complejidad que tiene el libro de Efesios, esta carta de Efesios, y todavía más el primer capítulo, es que a veces encontramos, por así decir, un paréntesis dentro de un paréntesis dentro de un paréntesis. A veces uno se pierde un poquito, ¿ok? Pero vamos despacio y podemos comprender la palabra de Dios. Y lo que nos recalca el apóstol es que ha oído la fe de estos creyentes. Amén. Qué bueno. Qué bueno es cuando estamos escuchando, ¿verdad?, de verdaderos creyentes, fieles en la fe, fieles en el Señor. Personas que realmente tienen, ¿verdad?, ese contacto íntimo con Dios. Amén. Y que viven el Evangelio, que viven su fe, gloria a Dios. Y que además están demostrando la vida cristiana. Gloria al Señor. La vida cristiana, mis amados hermanos, hay que vivirla. Y se hace todos los días. Es una vivencia espiritual que se debe disfrutar todos los días. En eso consiste la vida cristiana. Amén. El apóstol recalca en este versículo de que está, ¿verdad?, está emocionado su corazón porque ha oído la fe que tienen en el Señor Jesús. Amén. Y también del amor que están demostrando para con todos los santos. Amén. ¿Saben? Hay una frase muy conocida, todos la sabemos, el amor es demostrativo. Amén. La vida cristiana no es solamente como decimos nosotros, un bla bla bla, no son palabras, son hechos. El creyente, amén, vive con hechos, no solamente son palabras, son hechos. Gloria al Señor. No es un yo cambiaré, sino he sido cambiado por Dios. Amén. No es lo intentaré, sino lo he logrado en Dios. Amén. Por ello, vemos que hay muchos creyentes, o entre comillas, creyentes, ¿verdad?, que llevan años y años en el Evangelio, pero no han avanzado ni una décima de milímetro. Y es porque están todavía en las palabras. Está todavía en proyectos, es una especie de proyecto no terminado. Pero podemos dar gloria a Dios cuando vemos iglesias y creyentes, amén, que están viviendo esa fe en Cristo y que además están practicando el amor de Dios con todos. Aleluya. Gloria al Señor. Por ello también yo puedo dar gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Hay algo que el apóstol... Voy a hacer una pequeñita pausa aquí porque quiero verificar mi tiempo.
Bien, estamos en 19 minutos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok. Bien, decíamos que el apóstol, ¿verdad? Estaba dando gracias, ¿verdad? Por ellos. Y está pidiendo algo especial por ellos al mismo tiempo. Da gracias por ellos, por todo lo que está ocurriendo en ellos, pero fíjense lo que dice, versículo 17. No ceso de dar gracias, es el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y fíjense el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tremendo versículo de la palabra de Dios y que tanto necesitamos. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos mucha sabiduría. Y necesitamos revelación de Dios para conocerle. Amén. Yo siempre, en mis oraciones, clamo por mi persona primeramente, siempre pido por mí, pero también por los demás, para que el Señor nos dé verdadera hambre y sed de Él, para que estemos continuamente buscándole a Él, para que Él nos provoque, verdad, ese celo de búsqueda. Amén. Solo buscando a Dios de esa manera vamos a volvernos, vamos a convertirnos, vamos a ser, ya no sé cómo expresarme, amén, vamos a ser verdaderos cristianos sabios. Amén. Cristianos y cristianas sabios. Amén. Llenos del conocimiento de Él. Amén. La sabiduría, mis amados hermanos, es más que importante en la vida del creyente. Un cristiano que ignora las Escrituras no se piensen que va a ir muy lejos. Tropezará en mil cosas. Tropezará en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas y nunca va a poder vivir una vida cristiana correcta. Necesitamos conocer perfectamente, ¿verdad?, este manual que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y adquirir la sabiduría de Dios. Eso solamente se hace buscando a Dios cada día, pidiendo a Dios cada día. Desde hace tiempo, mi esposa y yo leemos todos los días el libro de Proverbios y lo leemos todos los meses. El libro de Proverbios, recuerden que tiene 31 capítulos, por lo tanto podemos leer un capítulo diario, ¿verdad? Y así nutrirnos de los sabios consejos de Dios, pura sabiduría divina. Amén. Aleluya. Revelación en el conocimiento de Él. Y el versículo 18 es donde vamos a terminar. Nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Alumbrando nuestro entendimiento para que sepáis. Ahí nos vamos a quedar. Para que sepamos. El creyente necesita saber. Amén. Son cosas que yo siempre repito continuamente. ¿Vale? Hay cosas que me gusta repetir siempre. El creyente debe saber quién es, dónde está y qué debe de hacer. 3 cosas. Amén. El creyente debe saber quién es, debe saber dónde está y debe saber qué tiene que hacer. Amén. Y justamente el versículo 18 nos dice, este conocimiento, esta sabiduría o esta revelación, ¿verdad?, va a alumbrar nuestros ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos ser iluminados por la gracia divina. Sin ella, amados hermanos, vamos a caminar a tientas, estaremos cegatos, no podremos ver las cosas de Dios y necesitamos pedir urgentemente, ¿verdad?, sabiduría de lo alto. Amén.
Que la gloria de Dios ilumine nuestros ojos, nuestro entendimiento y que sepamos discernir todas estas cosas. Amén. Nos dice justamente el versículo 18, para que sepáis. ¿Por qué dice para que sepáis? Porque no sabemos. No sabemos. Ignoramos. Ignoramos, dice, hablad aquí de la esperanza a la que Él os ha llamado. Ignoramos las riquezas de la gloria de su herencia. Todo eso lo ignoramos. Lo ignoramos. No sabemos el alcance. Y por ello la palabra de Dios, siempre, ¿verdad?, tan amable y tan llena de amor divino, amén, viene a nuestras vidas para decirnos, amén, a recordarnos, debemos aprender. Tenemos que saber. Amén. Es decir, nosotros siempre debemos de ser humildes en la presencia de Dios, amén, para reconocer, amén, que somos ignorantes. Señor, no conozco, no sé, pero yo cuento con tu ayuda. Amén. Ilumina mi mente, ilumina mi ser, para que pueda conocer, amén, el alcance de todas estas cosas. Gloria al Señor. Somos, amados hermanos, poderosos instrumentos en las manos de Dios. Pero si ignoramos quiénes somos y el alcance que tenemos en nuestro entorno y en nuestra sociedad, no servimos de nada. Amén. Por ello el Espíritu Santo hoy nos viene recordando que debemos saber todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a proseguir la semana que viene con este estudio. Amén. Vamos versículo por versículo o cada 2, 3 versículos más o menos para que podamos ir entendiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, seguimos en esta comunión los unos con los otros, amonestándonos siempre con la palabra de Dios, haciéndonos bien con la palabra de Dios. Aleluya. Y sobre todo perseverando en su palabra. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los guarde y nos vemos en un próximo video. Amén.